Bueno chicos, buenas noches. Mi nombre es Fiorella Rodríguez y el día de hoy les voy a exponer lo que es linfomas y mieloma múltiple. Ya, entonces vamos a empezar. Los linfomas en sí son la segunda en frecuencia, ¿no? Son la... Ay, perdón, un ratito. Ya, ahora sí. Ya. Los linfomas son la segunda la primera neoplasia más frecuente hablando hematológicamente. ¿Ya? Tenemos dos tipos de linfomas, los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin ocupan el 90% en sí de todos los linfomas y el linfoma de Hodgkin sería el 10%. Con respecto a la epidemiología, el linfoma no Hodgkin va a ser el más frecuente, ¿ya? Pero también va a ser el de peor pronóstico. Y esto va a ser porque va a ser diagnosticado en etapas avanzadas, ¿ya? El linfoma de Hodgkin también va a ser llamado como el linfoma clásico o típico. Con respecto a la edad, el linfoma no Hodgkin está entre los 20 y 40 años y el linfoma de Hodgkin va a tener dos picos. A los 15 a 30 años y el otro pico va a ser en mayores a 50 años. Con respecto a la inmunidad, el linfoma no Hodgkin va a estar relacionado con la inmunidad humoral y el linfoma de Hodgkin va a estar relacionado con la inmunidad celular. Ya. El linfoma no Hodgkin también va a estar asociado, mejor dicho, a lo que es el virus de Epstein-Barr, que va a ser también denominado como, que va a ser también el virus de herpes simple tipo 4. Y también con el virus linfotrópico humano tipo 1, de células T tipo 1. ¿Ya? También va a ser asociado a translocaciones cromosómicas cualitativas, donde la más frecuente va a ser la tipo, la translocación 14-18, que va a ser relacionado con el linfoma folicular, el cual va a estar asociado con el oncogen BCL2. La translocación 8-14 va a estar asociado con el linfoma de Burkitt, ¿ya? El cual va a estar asociado a su vez con el virus de Epstein-Barr. Y este linfoma va a tener un patrón característico, ¿ya? En su muestra histológica, histológica, que va a ser el patrón de cielo estrellado. La translocación 11-14 va a ser asociado con el linfoma de células del mantle. Ya. Y el linfoma de Hodgkin va a estar asociado con el virus de Epstein-Barr en un 20 a 50% y también con el VIH. Con respecto a las adenopatías indolentes, el linfoma no Hodgkin va a estar en 2/3, van a ser periféricos, ya va a ser más que todo a nivel periférico, a diferencia del linfoma de Hodgkin que van a ser axiales, es decir, van a ser centrales en sus adenopatías. ¿Ya? Frecuentemente, o la mayoría van a ser cervicales, o también llamadas supraclaviculares. Esa es en una frecuencia de un 80% y posteriormente van a ser en las mediastínicas. Ya. Ahora, el signo de Hoster. El signo de Hoster es cuando el paciente va a llegar con dolor en la adenopatía posterior a la ingesta de alcohol. En el linfoma de Hodgkin no va a estar presente este signo, ¿ya? Pero en el linfoma de Hodgkin sí. Y si es que nuestro paciente viene con este signo, es porque estamos hablando de un mal pronóstico. Ahora, este signo va a ser específico, pero no va a ser tan sensible porque va a estar solamente en el 2 a 5% de nuestros casos.
¿ya? Los síntomas B y el prurito, ¿qué son los síntomas B? Es la fiebre mayor a 38 grados, la pérdida de peso mayor al 10% en un tiempo de 6 meses, y también la sudoración nocturna. Ya. Entonces, nuestros pacientes que tengan linfoma no-Hodgkin, va a ser muy infrecuente que presenten estos síntomas B, pero el prurito, eso sí, no lo van a presentar, ¿ya? En cambio, en el linfoma de Hodgkin, sí van a presentar los síntomas B, y si es que lo encontrasen, igual va a ser de mal pronóstico, o porque estamos hablando de un cuadro ya agresivo. Y el prurito también va a estar presente. En el compromiso extraganglionar, como también va a estar, van a haber adenopatías periféricas, entonces sí va a haber este compromiso, ¿ya? El primer lugar de frecuencia va a ser en lo que es el estómago, y esto va a estar asociado a lo que es el Helicobacter pylori. Y luego le va a seguir lo que es el ilion distal. Entonces estamos hablando de que en frecuencia este compromiso extraganglionar va a ser a nivel del tracto gastrointestinal. Ahora, un dato agregado a lo que vendría a ser el Helicobacter pylori, este Helicobacter pylori también va a estar relacionado con lo que es el linfoma de Mal, ¿ya? Que va a ser la segunda causa, no, perdón, la segunda neoplasia más frecuente a nivel del estómago, ¿ya? Porque la primera neoplasia va a ser lo que es el adenocarcinoma. Y luego lo podemos encontrar también en lo que es el sistema nervioso central, que va a estar relacionado con el VIH o a nivel de la médula ósea, ¿no? El compromiso extraganglionar. En el linfoma no Hodgkin, perdón, de Hodgkin, no va a estar presente este compromiso ganglionar, o si es que hubiese, sería un caso muy raro. Ahora, los ganglios mesentéricos de anillo de Waldeyer, pues como les mencioné, no se había esos compromisos extraganglionar, adenopatías periféricas, entonces sí va a estar presente estos en el linfoma de no Hodgkin, pero en el linfoma de Hodgkin no, ¿ya? Y la célula característica en el linfoma no Hodgkin va a ser las células, perdón, los linfocitos B en un 90% y los linfocitos T en un 10%. Ya. Y en lo que vendría a ser el linfoma de Hodgkin, vamos a encontrar como célula característica a la que es la célula de Rett Sternberg, que es un linfocito B, pero es un linfocito binucleado. Es como la imagen que está aquí, como vemos en la muestra histológica, ¿sí? Ahí se ven dos núcleos. Ya, entonces para hacer un recuento hasta ahorita, en el linfoma no Hodgkin va a ser el más frecuente en sí de todos los linfomas, de los dos linfomas, mejor dicho, un 90%, va a ser el de peor pronóstico, la edad va a ser de 20 a 40 años, va a estar asociado a lo que es el virus de Epstein-Barr, también tiene las translocaciones, por ejemplo, destacar lo que es el linfoma de Burkitt, ¿no? Que estaba asociado con la translocación 814, que también estaba relacionado con el virus de Epstein-Barr, y esa ha sido pregunta de NAM, y su patrón, pues, ¿no? Que es el cielo estrellado. Ya. De ahí la translocación 14-18, que era la más frecuente, asociada con el linfoma folicular, que era asociado al oncogen BCL2. De ahí va a ser, van a haber adenopatías periféricas, va a haber un compromiso extraganglionar, en primer lugar lo que era el estómago, ¿no? Por el Helicobacter pylori, luego lo sigue lo que es el ilion distal, luego la asociación de la célula característica, que eran los linfocitos B, en un 90%. Ya. Ahora, el linfoma de, no, el linfoma de Hodgkin va a ser también denominado con el clásico típico, va a tener dos picos, esto es importante, dos picos, 15 a 30 años y mayores a 50 años. En lo que son las adenopatías indolentes va a ser sobre todo a nivel axial, o sea, central. En primer lugar, los que son las cervicales, supraclaviculares en un 80%.
van a ver los síntomas B, ya que les mencioné que eran la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración nocturna también, y lo que era el signo de Hoster, ¿no? Que era específico, en un 2 a 5% de los casos, y era asociado a un mal pronóstico, hay que saber los síntomas B, y de ahí la célula característica, que es la célula de red Stenberg, ¿ya? Hasta aquí esta parte. Luego le sigue lo que es los marcadores. El linfoma no Hodgkin va a estar relacionado con el CD20 y el linfoma de Hodgkin con el CD15 y el CD30. En la diseminación, en el linfoma no Hodgkin va a tener una diseminación hematógena, y el linfoma de Hodgkin va a tener una diseminación linfática o por contigüedad. Ya. El diagnóstico va a ser por biopsia ganglionar. Y esto ha sido pregunta de ENAM. ¿Sí? Entonces vamos a resaltar. Igual. Ahora, para la clasificación de las adenopatías, ¿no? Que es importante, tenemos lo que es la clasificación de Ann Arbor. Esta clasificación va a tener cuatro tipos, del 1 al 2, van a ser supradiafragmáticas, y del 3 al 4 van a ser supra e infradiafragmáticas. ¿Ya? Ahora, en el tipo 1 vamos a encontrar cuando hay afectación de un solo grupo ganglionar, ¿ya? Y va a ser localizado. Por ejemplo, en la imagen se puede observar, ¿no? Que la afectación es a nivel cervical, que les mencioné que era la más frecuente, en un 80%. En el tipo 2 van a haber dos grupos ganglionares afectados, igual, el 1 y el 2 supradiafragmáticos. Luego, y aquí está, por ejemplo, ¿no? El mediastínico. En el grupo 3 es cuando hay afectación de más de dos grupos ganglionares. Y en el tipo 4 ya es cuando hay afectación de mayor o igual a dos órganos extraganglionares. ¿Sí? El tipo 4 ya es cuando es extraganglionar. Ya recuerden que 3 y 4 igual era supra e infra diafragmático. Ahora, para la clasificación histológica, porque les dije que el diagnóstico se hace por biopsia, para el linfoma no Hodgkin tenemos, al ser un linfoma de mal pronóstico, tenemos que dividirlo, ¿no? Que el linfoma va a ser de alto grado y de bajo grado. Ahora, como era en sí era uno de peor pronóstico, la mayoría van a ser de alto grado, hablamos de un 60%, y de bajo grado va a ser de un 40%. Los de alto grado tenemos lo que es el linfoma difuso de las células B grandes. Luego tenemos lo que es el linfoma de células del manto, que va a estar asociado con una translocación que les había mencionado, que era la translocación 11-14. Luego tenemos el linfoma del sistema nervioso central, que va a ser asociado a lo que es el VIH, ¿no? Que también les mencioné, sobre todo cuando hablamos en la etapa avanzada, que es el SIDA. Luego tenemos el linfoma de Burkitt, que estaba relacionado con el virus de Epstein-Barr, y tenía el patrón, ¿no? El patrón de cielo estrellado. También estaba asociada a una translocación, que era la translocación 8-14. Y ahí tenemos el linfoma anaplásico. Todo esto conforma lo que son los linfomas de alto grado con respecto al linfoma no Hodgkin. Luego tenemos los de bajo grado, que vendría a ser el linfoma folicular, que también estaba asociado a una translocación, que era la translocación 14-18, y este en sí va a ser el más predominante, y además va a ser agresivo, porque si recuerdan, les mencioné que estaba asociado con el oncogen BCL2. Luego tenemos el linfoma de Mal, que les mencioné igual que era asociado al Helicobacter pylori, ¿no? Que era segunda neoplasia más frecuente en lo que respecta al estómago, la primera el adenocarcinoma. Luego tenemos el linfoma linfocítico de células pequeñas, que va a tener similitud con lo que es la leucemia linfocítica crónica, pero a diferencia de esta es que la leucemia va a afectar lo que es la médula ósea. El linfoma no lo va a hacer, ¿sí? Y luego tenemos lo que es la micosis fungoide, que va a ser cutánea de células T. Eso también ha sido pregunta, esto más bien ha sido pregunta de salud, ¿sí? Micosis fungoide cutánea de células T, asociada a las células T.
Ahora, en lo que respecta en el linfoma de Hodgkin, tenemos 4 tipos histológicos. Primero, empezar por lo que es la esclerosis nodular, que va a ser la más frecuente, en un 40 a un 80%. Además, va a estar asociado a mujeres jóvenes. En sí, hablando de pronósticos, va a ser la segunda de mejor pronóstico, ¿ya? Porque son 4. Va a ser más que todo afectación a las adenopatías a nivel mediastínico, en un 60%, y también va a tener invasión ósea, ¿ya? Ahora, su característica en su muestra histológica es que, si se dan cuenta en la imagen, tiene como apariencia a un huevo frito. Ahí se ve cómo está la clara y la yema, ¿no? Una similitud. Ya, ahora, la celularidad mixta va a estar asociada a lo que es el virus de Epstein-Barr. Va a ser la tercera de mejor pronóstico. En sí, su afectación ganglionar va a ser general, va a ser una afectación generalizada, pero va a predominar a nivel del abdomen. ¿Ya? La depresión linfoide va a ser en pacientes ancianos. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser la de peor pronóstico. Y eso también tiene relación porque va a estar asociado a lo que es el virus de inmunodeficiencia humana y porque va a haber adenopatías diseminadas. Pero lo bueno, por decirlo así, es de que a pesar de ser de peor pronóstico, va a ser la menos frecuente. Ahora, tanto la celularidad mixta como la depresión linfoide, se puede ver que en su muestra histológica vamos a apreciar lo que son las células de red Epstein-Barr, ¿no? Que es la que vimos aquí, ¿no? Que era el linfocito binucleado. Y finalmente tenemos lo que es el predominio linfocítico, que va a ser la de mejor pronóstico, ¿no? La primera en mejor pronóstico. Además, esto es también porque va a ser localizada y porque va a ser de evolución lenta. ¿Ya? También va a estar relacionado con pacientes varones y jóvenes. Si hablamos de una frecuencia sería de 5 a 15%, y también va a estar asociada a lo que es el marcador CD45. ¿Ya? Ahora, en la muestra histológica lo que se va a observar es el núcleo va a ser como en palomitas de maíz, que es lo que vemos en la imagen. ¿Ya? Que es lo que vemos aquí, ¿no? Que son los núcleos. Ya. Bueno, eso sería con respecto a la clasificación histológica. ¿Ya? De ahí, continuando ya con lo que es el cuadrito, para la curación, la tasa de curación en sí para el linfoma no Hodgkin, al ser una de peor pronóstico, la tasa de curación va a ser del 30 al 40%. En cambio, el linfoma de Hodgkin va a tener una tasa de curación de mayor al 75%. ¿Ya? Y para el tratamiento, bueno, con el linfoma no Hodgkin, vamos a ver lo que es el CHOP, que vendría a ser ciclofosfamida, hidroxil urribicina, oncovin y prednisona. Es decir, vamos vamos a ver este CHOP agregado a lo que es el rituximab. ¿Ya? Y para lo que es el linfoma de Hodgkin, vamos a utilizar lo que es el ABVD, que vendría a ser adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbicina, que van a ser quimioterapéuticos, y también vamos a agregar una radioterapia. Ahora, estos dos tratamientos que les he mencionado es más que todo para etapas avanzadas, pero en general tenemos que saber que el tratamiento de elección va a ser quimioterapia, y en casos localizados
va a ser radioterapia, ¿ya? Ahora, para el pronóstico, cuando nosotros vamos a decir que nuestro paciente tiene un mal pronóstico, va a ser cuando nuestro paciente sea de edad avanzada, cuando los niveles estén elevados de LDH, de ácido úrico. Si hablamos de la clasificación de las adenopatías, que era de Ann Arbor, cuando hablamos ya de un estado 3 y 4, recuerden que el 4 es extraganglionar. Y cuando hablamos ya en la clasificación histológica, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de linfoma no Hodgkin, sería de los de alto grado. Y si hablamos del linfoma de Hodgkin, sería de la depresión linfoide. ¿Sí? Bueno, eso sería todo en respecto a lo que vendría a ser los linfomas. Ahora vamos a pasar a lo que sería el mieloma múltiple. Ahora, el mieloma múltiple va a ser... ya. Va a ser la segunda neoplasia hematológica más frecuente. Ya recuerden que la primera era los linfomas. Va a estar dentro de lo que son las gamapatías monoclonales, que ya lo había mencionado mi compañera Guimel. Con respecto a la definición, va a ser una neoplasia maligna, ¿no? Ya se dijo que iba a ser relacionada a lo que son las células plasmáticas, las cuales van a derivar de lo que son los linfocitos B. Ya, respecto a la epidemiología, va a estar en pacientes varones, también pacientes de raza negra, donde del 20 al 30% van a ser asintomáticos. Ya, con respecto a la edad, vamos a encontrar que sus pacientes van a ser de edad avanzada. O sea, hablamos de 60 a 75 años, hablamos un promedio de 71 años. Con respecto a la inmunidad, va a estar asociada a la inmunidad humoral y el marcador CD38. Ya. Ahora, con respecto a la clínica, va a tener afectación a nivel ósea. La clínica más frecuente va a ser el dolor óseo. También podemos encontrar que nuestro paciente va a tener fracturas patológicas y también lesiones osteolíticas. Ahora, con respecto a las lesiones osteolíticas, acá es algo característico y ha sido pregunta de ENAM, es que se puede apreciar lo que es el cráneo desacabocado, ¿no? Que es lo que vemos aquí. ¿Ya? Ahora, otra afectación a nivel óseo es que va a haber hipercalcemia. Y esto es algo que lo diferencia con la osteoporosis, porque en la osteoporosis también van a haber fracturas patológicas, pero el calcio va a estar normal, ¿ya? Esta hipercalcemia nos va a dar clínica de náuseas, de vómitos, de astenia, de anorexia. También nos va a dar clínica de polidipsia, poliuria, ¿ya? Luego tenemos otra afectación que es a nivel renal, que va a haber una falla, y esto puede ser por consecuencia de la hipercalcemia, porque la hipercalcemia va a ser polidipsia y poliuria, ¿ya? También puede ser por el depósito de cadenas ligeras, también porque esos pacientes pueden venir con amiloidosis y infecciones repetidas. Ahora, esas infecciones repetidas van a ser la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Ya recuerden que esas infecciones también pueden ser por la polidipsia y poliuria que van a presentar en la clínica, y esto ha sido pregunta de salud. De ahí, a nivel hematológico,
Si bien se dijo en la primera clase de generalidades, es de que estos pacientes van a presentar lo que es el fenómeno de relux, que son las pilas en moneda. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve aquí, no? Ya. Ahora, van a tener también anemia, normocítica, normocrómica, porque es un proceso crónico, y si van a tener anemia, pues van a presentar, ¿no?, una palidez. Ahora, para explicarlos un poco, es que al hablar de gamapatías, o bueno, mejor dicho, al hablar de las células plasmáticas, estas van a ser productoras de lo que son las inmunoglobulinas, y es lo que va a ser, estas inmunoglobulinas van a ser como clonadas, o sea, van a ser tumoraciones, ¿ya? Y van a provocar que a nivel sanguíneo haya una hiperviscosidad, o sea, que se vuelva más espesa, ¿no? Y esta hiperviscosidad va a estar relacionada con el componente M, que vendría a ser la parte clonada. Esto nos va a dar alteración neurológica, alteración visual, y a nivel de lo que, nivel del corazón podría darnos una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Ahora, con los estadios, tenemos la clasificación de Dury-Salmon, que nos divide en 3 estadios. El primero es cuando nuestro paciente va a tener una hemoglobina mayor a 10, o sea, no va a haber tanta afectación, ¿ya? El calcio puede estar normal o puede ser ligeramente elevado. El nivel óseo en la radiografía puede estar normal o pueden presentar algunas lesiones o plasmocitomas. ¿Ya? El componente M, ¿no?, va a estar disminuido, donde, por ejemplo, lo que es la IgG va a estar menor a 5 gramos por decilitro y la IgA menor a 3 gramos por decilitro. Y además la proteinuria de Bence-Jones, que es cuando hay la presencia de las cadenas ligeras en la orina, va a ser menor a 4 gramos en 24 horas. ¿Ya? El estadio 2 es cuando no es ni 1 ni 2, perdón, ni 1 ni 3. Y el estadio 3 es cuando la hemoglobina ya va a estar menor a 8.5. El calcio ya va a estar elevado, más de 12 gramos por decilitro. Además, vamos a apreciar ya las lesiones osteolíticas. El componente M va a estar ya elevado. Por ejemplo, la IgG ya va a estar mayor a 7 gramos por decilitro y la IgA mayor a 5 gramos por decilitro. Y la proteinuria de Bence-Jones ya va a ser mayor a 12 gramos en 24 horas. Sí, o sea, ya estamos hablando ya de un cuadro avanzado, ¿no? Ahora, para lo que respecta al pronóstico, se utiliza lo que es el sistema internacional de estadificación. Aquí se utilizan sobre todo 2 parámetros, lo que es la beta 2 microglobulina y la LDH. En el estadio 1, la beta 2 microglobulina va a estar menor a 3.5 miligramos por decilitro. La albúmina va a ser mayor o igual a 3.5 miligramos por decilitro. Y el LDH va a estar normal, o sea, no hay alteración en lo que respecta a la beta 2 y a la LDH. Sin embargo, en el estadio 3 sí va a estar elevado. El beta 2 va a ser mayor a 5.5 miligramos por decilitro y el LDH ya va a estar aumentado. Esto
Esto nos va a indicar porque va a tener relación con respecto al crecimiento tumoral, ¿no? En el estadio 1 la supervivencia va a ser de 62 meses. En el estadio 2 va a ser 44 meses. Y en el estadio 3 va a ser de 29 meses. ¿Ya? Bueno, para repasar un poquito esta parte de aquí, y eso es algo que también nos han preguntado en el ENAM y en el SADU, es que normalmente los casos clínicos que vienen con mieloma múltiple es que van a ser pacientes de edad avanzada, de 60 a 75 años. Además van a presentar lo que es el dolor óseo, ¿no? Las fracturas. En la radiografía pueden observarse lo que son las lesiones osteolíticas, ¿no? El cráneo es acabocado, que ha sido pregunta que sí les dije de salud. No, perdón, de NAM. La hipercalcemia, ¿no? Eso es importante. Las infecciones repetidas, que van a ser la primera causa de mortalidad. De ahí el fenómeno de Reynolds, que era la pila de monedas, la anemia, ¿no? Paciente con anemia, con dolor óseo, con fracturas patológicas, que se le ve, ¿no? en estudios de imagen con cráneos acabocado. De ahí en los estadios a destacar solamente lo que es en sí la proteinuria de Bence-Jones, que luego les voy a explicar un poquito, o bueno, les voy a hablar sobre eso también. Y de ahí para el pronóstico, ¿no? La beta-2 microglobulina y el LDH, ¿no? Que nos van a ayudar a esos parámetros para diferenciar en qué estadio estamos hablando. Ahora, el diagnóstico va a ser cuando haya la presencia de las células plasmáticas mayor al 10% en la médula ósea, y además cuando haya un daño en órgano blanco. Y para identificar el daño se utiliza lo que es la mnemotecnia del CRAB, que es el cangrejo. La C significa el calcio, que ya les había mencionado que el calcio tenía que estar elevado. Hablamos de un calcio mayor a 11.5 gramos por decilitro. La R de a nivel renal, ¿no? La falla renal que va a haber, y esto lo vamos a ver en el laboratorio cuando la creatinina esté mayor a 2 miligramos por decilitro. La A de anemia, ¿no? Cuando la hemoglobina iba a ser menor de 10 gramos por decilitro. Y la B de bone, de hueso, no las lesiones osteolíticas. Ya, ahora, otra forma también de diagnosticarlo es con los criterios de Calle, que nos menciona que o bien puede ser la presencia de las células plasmáticas mayor a 10 en médula ósea, o lo que vendría a ser la presencia de un plasmocitoma en una biopsia tisular, agregado a uno de los tres, que vendría a ser 1, 2, 3, ya, que es electroforesis, donde la IgG sea mayor a 3 gramos por decilitro, o la IgA sea mayor a 2 gramos por decilitro, donde también haya la presencia de las cadenas ligeras en orina, ¿no? La proteinuria de Bence-Jones mayor a 1 gramo en 24 horas, o si no, la presencia de lesiones osteolíticas, ¿sí? Entonces, criterios de Caille, ya sea células plasmáticas mayor a 10% en médula ósea, o un plasmocitoma en un biopsia tisular, ya sea es una de esos dos agregados a una electroforesis con IgG mayor a 3, IgA mayor a 2, o cadenas ligeras en orina mayor de 1 gramo en 24 horas, o si no, lesión osteolítica, ¿sí? Ahora, para la electroforesis, lo que se va a observar a nivel sérico es que va a haber, en sí lo normal es que la albúmina se sabe que es la proteína más abundante, ¿no? Entonces, se va a observar que hay un aumento, un pico monoclonal, que es el que está acá señalado,
¿ya? O también denominado el componente M, ¿ya? Que no sabemos si este componente se está tratando de una cadena pesada, de una cadena ligera, y es por esto que nosotros hacemos una inmunofijación, ¿ya? Entonces vemos que se ve aumentada la parte gamma, ¿no? Por eso se denomina gamapatía monoclonal, y nosotros tenemos que saber qué tipo de componente M estamos hablando, hacemos la inmunofijación. Ahora, la más frecuente, y es una de las razones también por las que lo mencionaba en lo que eran los estadios y para el diagnóstico, es que la IgG, ¿no? Era la más frecuente. Bueno, es la más frecuente, mejor dicho. Ya hablamos de un 60%. Luego le sigue lo que es la IgA, por eso también lo mencionaban en los estadios, de un 20 a un 25%. Luego le siguen lo que es la presencia de las cadenas ligeras, ¿no? En un 15 a 20%. Y esta presencia la vamos a ver también en una electroforesis en orina. Ya, si es que se ve esta presencia de cadenas ligeras en orina, se va a denominar lo que sería lo que ya les había mencionado, que era la proteinuria de Benz-Jones. ¿Ya? Proteinuria de Benz-Jones, mieloma múltiple. Luego, otro también que se puede observar es la IgE en un 2%, también la IgD y también la M, pero en general la IgE, la IgD y la IgM van a ser muy raros. ¿Ya? Ahora, la IgM, como dato, es que esta la vamos a ver asociada en sí, o es característica en realidad, de lo que es la macrogluconemia de Wallström. ¿Ya? Continuando, para lo que es la imagenología, entonces les había comentado, ¿no? Que vamos a ver las lesiones osteolíticas, entonces podemos pedir una radiografía, podemos pedir también una gammagrafía, pero no es tanto de ayuda, en realidad es más la radiografía, también puede ser una TAC, ¿no? Para poder observar las lesiones osteolíticas, y esa TAC también nos va a ayudar para el seguimiento, ¿ya? También podemos pedir una resonancia magnética. Esta prueba va a ser la más sensible en este caso, y esto es para ver lo que es el compromiso medular, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar lo que sería el cráneo sacabocado. También, ¿no? También en la radiografía se puede observar el cráneo sacabocado, aquí el compromiso medular, porque también los pacientes van a venir quejándose de un dolor lumbar, de un dolor óseo, también el compromiso a nivel de las raíces nerviosas. Ya. Ahora, para el tratamiento solamente se va a dar tratamiento en pacientes sintomáticos. Se ha visto que en pacientes que no tienen síntomas no va a ser de mayor ayuda, ¿ya? Y como les mencioné que era sobre todo en pacientes de edad avanzada, en menores de 70 años, lo que vamos a dar va a ser melfalán más bortezomib, que van a ser quimioterapéuticos, y a esto le agregamos lo que es la prednisona. ¿Ya? O en todo caso podemos dar radioterapia local. Luego, en mayores a 70 años, vamos a dar bortezomib más lenalidomida más dexametasona. ¿Ya? Y en ambos casos, ya sea en menores a 70 años o en mayores a 70 años, vamos a agregarles lo que son los narcóticos, a solendronato o denosumab. También se puede hacer lo que es el trasplante de la médula ósea, pero esto va a ser para mejorar en realidad lo que es la supervivencia, y se va a dar en pacientes menores a 65 años. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo con lo que respecta a mieloma múltiple. No se olviden de esta última parte, lo que es el CRAB, los criterios de Calle, y que la IgG va a ser la más frecuente y le sigue lo que es la IgA y también la proteinuria de Benz-Jones. Y eso sería todo, chicos. Gracias.